Bien, continuamos con nuestra sesión formativa sobre la Gaudium et Spes. Y ahora, después de una pequeña pausa reparadora, pues estamos preparados para asediar a preguntas a nuestros ponentes. Es responsabilidad de un público preparado hacer buenas preguntas, si pueden ser preguntas cortas, por favor, pero que vayan al meollo de lo que ha quedado sin decir o de aquello que no hemos comprendido del todo. Pero sí que os llamo a la responsabilidad de no quedaros nada dentro. La cosa es que discutamos, porque recordad que los destinatarios de este encuentro sois vosotros, los asistentes, y que de lo que se trata es que de vosotros ahora, en el día a día de nuestra iglesia, seáis cauces de transmisión del concilio, de lo que nuestra tradición nos da, lo que Cristo nos da para los hombres y las mujeres de hoy. Si nos vamos bien preparados y con cosas que podamos decir, estos cursos son poco más que muestras en nuestro currículum formativo, pero ahora tenemos que ser cauce. Así que adelante. ¿Quién se anima a empezar? Puedo yo por aquí atrás. Don Manuel, adelante. Bueno, pues yo voy a hacer una pregunta ad intra. Ad intra, y la pregunta es, como tú has dicho que sea corta, pues voy a decir, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Porque dentro de la iglesia, por lo que se vea en el momento actual, en la situación actual, con las rencillas, o no sé cómo explicarlo, las cosas que hay dentro, este documento no se implementa para nada. Tengo la sensación que nos ha pasado a la iglesia. ¿Dónde está el problema de que esto haya podido funcionar? Toda la historia del masonismo, esto se ha metido ahí de una manera que parece como que esto, cada uno que tire para su sitio. Los tradicionalistas por un lado, los liberales para otro, el modernismo por otro lado. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué no se ha...? O la impresión que a mí me da, esto no se ha empezado, o sea, hace 60 años, pero no se ha empezado. ¿Qué ha pasado? Esa es mi pregunta. El que quiera. Pero tengo un caramelo porque tengo la garganta muy mal. Eh, vamos a ver. En parte, la respuesta no va a ser breve, a lo mejor, porque la cosa es complicada. En el catolicismo nos pasa algo que yo, que he tenido mucha relación con otras religiones, y pues sobre todo con el judaísmo, pero también ahora con el islam, nos pasa que no, con los protestantes, no tomamos normalmente la responsabilidad familiar en nuestra casa de ser los portadores de nuestra propia fe. O sea, delegamos muchísimo en el párroco, en el obispo, en no sé quién. No convertimos nuestra casa como hace pues un judío, es que el sitio de culto esencial es la mesa del sábado. Uno de los rabinos de Madrid, hoy que fue muy amigo, la tenía incluso sobreelevada, sobre el nivel del piso, porque ese es el sitio. Entonces, claro, un judío se responsabiliza de su propia religión, elige a su rabino. Un musulmán es que no tiene autoridad religiosa en principio por encima. Un protestante sabe muy bien que su fe es el motor esencial. Pero en el catolicismo yo veo, en el vídeo de siempre, una especie como de dejación de responsabilidades. Que no es universal, evidentemente. Los que estamos aquí pues es porque de una manera o de otra hemos hecho lo que mejor. O por nuestros hijos sí, pues se han educado, los tengo de todos los colores religiosos y políticos, pero bueno, eso quiere decir que los hemos hecho libres lo más que hemos podido. Vale. Y eso es un punto importante, que el laicado no toma ese tipo de responsabilidad personal, independiente de que se la concedan o no desde las autoridades, desde la jerarquía. Y luego lo que ahora se llama mucho clericalismo. Y eso es un asunto grave. Yo creo que la palabra no es suficiente. Es un asunto peor, porque es en la organización de todo esto. Esto se ha visto mucho también de nuevo en la cuestión de los abusos. Hay muchos estudios, ¿no? El riesgo de que el cura está aislado, está como por encima de la comunidad. Es un líder. Hace poco un seminarista de Madrid decía que él se estaba preparando, casi lo decía con estas palabras, ¿no crees? Porque él luego va a hacer un milagro diario. Si sus manos no hacen no sé qué, pues no hay la presencia eucarística. Claro, si a un chico de 25 o de 30 años lo lanzas a la sociedad a hacer un milagro diario, a ser el líder de la comunidad,
a estar solo, sin que los laicos ni nadie casi intervenga. Tener un mínimo de amistades, un mínimo social, pero a la vez haber perdido el estatuto de prestigio y de no sé qué que se tenía hace 50 años. Pues el pobrecito es como una especie de, ¿cómo decirlo?, en plan lógico, de variable libre, algo así, que no tiene... Es un verdadero peligro social, no porque no se haya casado, sino porque no está anclado en lo real, está mínimamente anclado en la realidad. Entonces, lo de la organización sinodal en vez de clerical tiene mucho que ver con eso, porque hay un riesgo enorme de crear narcisos espirituales, por ejemplo, gente muy aislada que piensa que ella vale realmente mucho y que no ha tenido las posibilidades de acceso a los demás, de influencia social, de no sé qué. Claro, el narcisismo espiritual ya es casi una enfermedad. Y de ahí se deriva el abuso prácticamente seguro. Porque entonces la dirección espiritual empieza a ser lo que no debería ser, y de la dirección espiritual, que no es lo que debería ser, se pasa, porque es una gradación, no es que se empiece por el abuso sexual, cuando es abuso de mayores, se pasa a que pues ya, pues es que te has apoderado de las personas, es que las diriges, como ha pasado mucho con los fundadores de nuevas cosas en los últimos 50 años, que hay un porcentaje de pervertidos enorme entre sus fundadores, que es un problema increíble. Se ha estudiado en Francia solo con los franceses, a sabiendas de lo que ha pasado con Maciel, con tal, con cual. Pues eso es parte, o sea, por parte de la gente, el cura sabrá. Yo, total, si me meto un poco en Cáritas, ya hago algo. Pero si no, y además, claro, tenemos la libertad que yo mismo me la tomo, pues si mi parroquia ha llegado, igual un antiguo alumno mío, de cuando yo daba clases del seminario, que es un desastre, pues me cambio a otra parroquia y dejo de contribuir a la mía y tal, bueno, vale. Pero no me tomo la responsabilidad de mi propia fe realmente en serio. No me formo en serio. Y el ambiente no es para que yo me forme en serio, porque me están casi diciendo, si va un cierto obispo de visita, me dice, la iglesia, ¿dónde está el obispo? Bueno, y también en mi casa, a lo mejor, o sea, no me animan a que me forme. Yo no quiero formarme. Se convierte en un ambiente de pereza y de... Una vez un monje me decía, aquí vivimos en el nihilismo dulce. Por eso para el monasterio es un diagnóstico como para echarse a correr. Él, de hecho, se echó a correr. Pero es que a lo mejor también vivimos un poco así, en esa especie de pasividad, ¿no? Y luego hay lo del clericalismo, en este sentido, que es un peligro muy grave para el equilibrio espiritual de una persona, es muy grave. Entonces, bueno, a ver cómo arreglamos esto, pero yo creo que esa es una de las raíces de todo esto de la sinodalidad, que tiene que contribuir a que las dos partes tomen una responsabilidad mayor. Porque desde luego la creación de narcisos espirituales es un desastre. Los curas que más abusan en todos sentidos suelen ser muy activos. O sea, no son curas desconocidos, ¿eh? ¿No? Y no quiero citar ejemplos. Ni más con los que hay secretos todavía. Eso es así, porque claro, actividad, pero si no tengo cómo ejercerlo. Y la paternidad espiritual es una economía de la encarnación, o sea, es imprescindible, pero claro, la paternidad espiritual hay que tener un cuidado inmenso en cómo se desarrolla. O sea, yo creo que nos pasan esas dos cosas, una mala organización y luego una falta de toma de responsabilidad, porque nadie te anima a que la tomes. O sea, ¿quién anima a los laicos a que estudien teología? O a que, pues es que no se anima a nada. La Gaudium et Spes. Claro, dentro de la forma posible, pero digo yo que algo así. Este curso teníamos que haberlo hecho hace 70 años. Algunos no estábamos más. Muy bien, muchas gracias. Paco, por favor. Creo que hay una esencia en la radio cuando habla que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, o sea, hasta ahora, son los gozos y la esperanza, la angustia y la tristeza de los discípulos de Jesucristo, o sea, las mías. Yo tengo la sensación, muchas veces, digo que hemos elevado la esperanza a las cuestiones de nuestro tiempo, es decir, a la certeza. Es decir, ¿cómo vivir la esperanza? No tanto como aquello por lo que yo estoy comprometido y lucho hoy, lo voy a ver, tanto como eso lleno de sentido a mi vida, que es lo que hace que eso quiere para mí. Yo creo que hemos rentabilizado la esperanza. Pues yo creo que es perfecto. Tú decías al principio que la Iglesia, no sé cuándo se publica esto, creo que era en el año 60 y tanto, ¿no? 65. Dice, No está preparada para esto, ¿no?
Si eso forma parte de la doctrina social de la Iglesia, pero es que hay algo previo a la doctrina social de la Iglesia, que es la palabra de Dios. Cuando leemos la lectura de hoy, ¿no? Es decir, lo de la mujer adúltera, cuando leemos el hijo pródigo, cuando leemos el buen samaritano, tanta lectura de cómo se hace eso en nuestra iglesia y cómo los cristianos hacemos eso en nuestra. Yo creo que ese es el reto. Yo creo que eso es un reto necesario. En un mundo donde el individualismo y donde yo entiendo que hay más creencia y más certeza de que los coches vuelen, que podamos quitar el hambre del mundo. Eso es serio, ¿eh? ¿Cómo se nos incluye a nosotros esa lógica de Dios que no tiene nada que ver muchas veces con la lógica humana? Grandísima. Te toca, ¿no? Si quieres entrar y si no... Hablamos de todo lo que nos pregunten los dos. Ahí está. O sea, Muy bien, muy bien. Buena dinámica. Don Miguel. A ver, yo no tengo una respuesta para eso. Vamos a ver cómo podremos nosotros imbuirnos de una lógica que no es lógica para este mundo, ¿no? Es decir, cómo salirnos de la lógica e irnos a una supralógica, salirnos de la ética e irnos a una supraética, que es al fin y al cabo lo que nos pide el Señor, ¿no? No sea solo justo, sino también caritativo. ¿Cómo? Pues yo, con la oración. A mí lo que se me ocurre es, Señor, ayúdame, porque y dame la gracia, porque es algo, yo lo veo sobrehumano, es decir, es sobrehumano, es desde mi punto de vista, lo veo, o sea, lo deseo y digo, sí, ¿cómo puedo yo, lo decía antes, o sea, a mis estudiantes, cómo se puede educar, pues eso, a gente con 23 años, porque son ya mayores, en la caridad y en la justicia, dentro de lo que van a hacer? Sí, serán muy buenos ingenieros, pero profesionalmente hablando, pero además tienen que ser buenos como personas, es decir, como ciudadanos, como hermanos, como trabajadores, como hijos, como padres, ¿no? Entonces, no sé, a veces pienso que es como, o sea, ya pensando en voz alta, que es como que deseamos tanto que nos den una receta y que la sigamos y que eso nos lleve a la solución, pero la vida no es así, ¿no? Es decir, es como si dijeran, bueno, pues sigue este camino y vas a ser feliz. Mire usted, no, es que me va a costar tanto ser feliz que yo creo que eso va a ser en el paraíso. Cuando llegue, puedo decir, aquí es donde realmente soy feliz, ¿no? Y es, digamos, esa, de alguna manera, incapacidad de asumir que la vida no hay soluciones o caminos muy determinados. Es decir, a mí me pasa, por ejemplo, en la empresa, ¿no? ¿Y cuál es la estrategia? No, es que no hay. Es que algo te puede funcionar hoy y aquí, pero no quiere decir que mañana te viene un empleado con un problema y tienes que saber qué decirle al empleado. Es decir, desde tu interna sabiduría. No hay un manual que diga, ante este problema, hazlo así, ¿no? Y por otro lado está la inseguridad nuestra. Es decir, es que yo quiero un manual. Yo quiero hacer... El manual ya lo tenemos, el Evangelio, pero como es tan difícil, queremos uno más sencillo, que nos traduzca lo del Evangelio en algo que yo pueda ser capaz de hacer. Yo soy incapaz, yo te digo, yo rezar todos los días y mi Eucaristía y contar que no estoy sola, eso sí. Decir, Señor, pues aquí me sentaba y digo, Señor, esperanza absoluta. Hoy me he dicho, hoy tengo que practicar la fe, la tengo que practicar todos los días, pero hoy sobre todo, porque digo, me ponen al lado de este profesor que para mí yo lo considero, pues que es un sabio, y yo que me he leído esto por primera vez, pues me imponía demasiado, pero es decir, Señor, pues estás conmigo, ¿no? O sea, yo hago todo lo que puedo. Es decir, quedarte con esa conciencia tranquila, he hecho todo lo que puedo, todo. Y al mismo tiempo asumir que poquita cosa soy, que no soy capaz de hacer más, ¿no? Pues vivir con ese equilibrio, es decir, quiero y asumir, oye, no puedo. No sé, no creo que haya respondido nada, pero bueno, no sé si... No, totalmente de acuerdo. Hay un matiz en tu pregunta que está muy bien. Vivir en la esperanza no es vivir en la seguridad de que el proyecto se va a realizar. Y eso cuesta trabajo. Y fue una de las causas por las que hubo una desbandada también después del concilio. Como las labores
humanitarias, políticas, ¿no?, son tan urgentes, pues nos lanzamos a eso, hay que conseguir eso, y para conseguirlo mejor nos olvidamos de rezar, nos olvidamos de la esperanza, de mantenerse en la esperanza. Porque si te mantienes en la esperanza, una cosa que normalmente te ocurre es que viene el fracaso. Eso es casi seguro. O sea, eso lo voy yo integrando en mi propia filosofía. El fracaso es uno de los acontecimientos finales que te ocurren seguro. O que por lo menos es que están abiertos a ellos, ¿no? En los diarios de Blondel, que es un libro precioso que ya hemos traducido en la primera parte, lo recomiendo mucho, ¿no? Hay varios textos sobre eso maravillosos. Tú tienes que tener un grandísimo deseo de que los frutos de tu acción, los que tú quieres, se realicen. Pero no puedes estar tan apegado a esto, casi es la Bhagavad Gita, pero bueno, no puedes estar tan apegado a eso que si ves que si no se realizan te vengas abajo. Y luego una cosa que dice que me encanta, ¿no? Nadie quiere ser un héroe. Pero cuando empiezas a hacer lo que debes hacer, pues te vas metiendo en una historia que al final llegas a los que lo hayan hecho, Blondel y otros, no digo nosotros, pobres. Llegas al final y dices, a ver, pues en cierto modo he sido un héroe. Y dice Blondel, nadie quiere ser un héroe, pero un héroe no se arrepiente de haberlo sido. Eso es una maravilla. Es decir, que a medida que actúas, la verdad se va abriendo. Entonces comprendes mucho mejor que claro que te importa que los resultados se produzcan, pero que no dependes de eso. Que la esperanza y la intención cuentan más todavía que el resultado. Y que tú tienes que seguir haciendo lo que tienes que seguir haciendo, aunque veas que te estás metiendo pues en el lío en el que evidentemente se mete Jesús en Jerusalén, pues vas por ahí y hoy echas a los mercaderes y luego dices que sí el templo, y luego pues, vas a terminar como vas a terminar, es que eso no. Pero tienes que meterte en la vía. De antemano, madre mía, que no. Pero si entras, la cosa puede cambiar. Y mucha gente, lo comentaba, es que lo hemos estado comentando justo esto antes ahí con mi jefe. Yo creo que el gran problema es sobre todo que somos todos muy cobardes y que nos da un miedo enorme la posibilidad también de un bien que no sepamos qué hacer con él. No es una cosa que yo cuento continuamente y lo habré contado aquí, pues si he venido 2 o 3 veces, las 2 o 3 veces. Vamos a poner la 4ª vez. Una frase de Kierkegaard que me encanta. Él decía, viene alguien a matarte, pero el problema es de él. Viene alguien amándote, ahora tienes un problema. Y esa es la cuestión. Y entonces, pues, claro, es que viene alguien amándome. ¿Qué hago yo con esto? No me cabe, que no tengo tiempo. Que ya me aman 40 personas, luego con la 41 ya no cabe. Bueno, pues es un problema. O sea que el bien, claro que asusta también, da como da ansia, el bien da ansia. Claro. Y la gente, es que no nos atrevemos a nada, es que estamos muertos de miedo. Eso lo he repetido también hasta la saciedad. Es una cosa del poeta Peguí, que lo dice, lo ponen en la boca de Juana de Arco cuando ya la van a matar. Por todas partes hay una cobardía infinita. Es una experiencia terrible, pero el otro día se puede contar una anécdota. Viendo un documental, estamos ya a oscuras, en la universidad esta que ha hecho el encuentro de Letarra con la otra y tal, ¿no? Y empezaron a poner un documental de lo que había hecho Gesto por la Paz. Que yo lo había visto en su momento alguna vez en las calles de San Sebastián, la manifestación quieta y silenciosa, y la otra a tirarles de todo y a ponerse a esta distancia del rostro, escupiéndote e insultando. Oye, os digo, se me saltaron las lágrimas de ver de repente personas valientes de verdad. Que hombre, nadie puede juzgar a nadie, pero no es el espectáculo habitual. De repente ves eso y te quedas sobrecogido. Y esta gente hacía eso con los etarras y con los delgados. Y se jugaron la vida, aparte de que mataran a varios, pero se jugaron la vida. Eso. Valentía, en serio, eso arregla la mitad de las cosas de este mundo. Estaba pensando en alguien a quien no admiro demasiado. Una vez me dijo una frase con la que le da mucha vuelta, ¿no? Me decía, tú vas a un auditorio y preguntas quién de aquí es un mal profesional en lo que hace. Nadie te diría que es malo en lo que hace. Es más, contaríamos grandes cosas que hemos hecho a nivel profesional, la mayoría. Sin embargo, cuando nos preguntan qué tipo de cristiano eres, bueno, yo no lo medito. Y está bien, o sea, el contestar sí es como que está bien, ¿no? Entonces yo
escuchando a los dos decía, en el fondo, me apiadaba un poco del curilla aquel que le había puesto un notable, porque en una tesis ponerle un notable es una barbaridad, parece la que recibe el notable. Los que hemos estado al lado de algún universitario sabemos que si no te ponen el cum laude, sale de allí mal que mal, aunque tengas un sobresaliente, ¿no? Pero ya un notable. Pero claro, yo creo que en la Iglesia buscamos culpables en el otro. Es decir, los laicos decimos que los curas se suben a los podios y llamen a la café y hacen milagros cotidianos. El del milagro cotidiano se siente solo, porque los laicos están en el mundo. ¿Cuánta falta de comunión tiene nuestra Iglesia? De creer que ese milagro que hace ese Señor sin nosotros no es nada y que nosotros sin Él no somos nada. Y cuánta falta de esperanza y de gozo hay en nuestras vidas. O sea, si el mundo no cree, es porque los que estamos aquí creemos una mierda, perdón, que se va a grabar. Y esperamos muy poco. Y no nos creemos de verdad que tenemos que hacer el cielo en la tierra, en el cachito de tierra que a mí me toca poner hoy. Que hoy es la dirección de Cáritas, antes de ayer era no sé dónde y mañana será otro lugar. Pero cuán poquito nos creemos eso. Entonces, no nos falta comunión, no nos falta creernos de verdad que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que yo digo así solo por eso, y que es loco, claro que es loco, pagarle a uno un denario a las 7 de la mañana y otro, pero no hacemos eso los padres y las madres con los hijos. No le pagan lo mismo al que te besa que al que te escupe cuando es adolescente. O sea, cuánta de comunión y cuánta falta de vida en nuestra propia vida. O sea, en ese hay un notable, que la responsabilidad no es nuestra. Totalmente. Empiezo yo, creo que sí, que sería cuando llegó el cardenal Osoro a Madrid, una de las primeras cosas que hizo, porque él no, digamos que no arregló una curia a su manera, sino que conservó muchas cosas. En fin, no había leído el arte de la guerra del chino ese, y entonces la armó. Y entonces pues tuvo que montar una comisión para fomentar la comunión en Madrid, en la que yo también participé hasta que me nombró para el otro, ya no tengo más tiempo. ¿Por qué? ¿Y qué hacíamos? Pues hay un representante de los Kikos, otro de Opus, otro de Comunión y Liberación, otro, y otros de nada. Yo creo que el único que nunca he pertenecido a nada. Pero tuvo que formar eso y sigue actuando. Es verdad que bastante superficialmente, porque hablarnos en serio de la corrección fraterna, eso no se hizo. Y bueno, pues puedes participar de Eucaristías y de todo, y que el nihilismo dulce continúe. Porque tú estás en un monasterio con un abad para siempre, donde tú estás para siempre, y hay un ambiente de nihilismo dulce, tú me dirás, eso no hay quien lo soporte. Estás celebrando la comunión y sales de allí y sigues sin hablarte con él. No puede ser. Lo que dices es que vamos, ¿y qué dice la Gaudium et Spes? Que el cristiano normalito no existe y que no es, claro, ese es el optimismo, que no es tan difícil ser realmente un cristiano. A mí me gustaría, con vuestro permiso, leer un pequeño fragmento que creo que va al hilo de las tres cosas que se han planteado. Es del número 43 de la Gaudium et Spes, que para mí, si hubiera que quedarse con alguno, si no os da tiempo a leerosla entera, yo personalmente os recomiendo el 43. Y dice: corresponde a la conciencia de los laicos, debidamente formada, inscribir la ley divina en la vida de la ciudad terrena. Salto un poquito y dice: son ellos mismos los que deben asumir sus propias responsabilidades, iluminados por la sabiduría cristiana y atendiendo reverentemente la doctrina del magisterio. Esto comentábamos también ahora un momento, que es curioso que esto, que es doctrina del magisterio y además del nivel más alto, no la leamos, no la comentemos, no la tengamos a mano, el concilio. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Que se nos ha quedado viejo? Más viejo el evangelio y está, ¿no? Y ahora fijaros el párrafo que viene a continuación, porque en relación con tu intervención y con tu pregunta, ¿qué nos ha pasado? Y Paco decía, ¿cómo imbuirnos de este espíritu? Yo creo que a veces caemos en el activismo, es decir, tenemos que hacer, y a veces tenemos que dejar de hacer. Y yo creo que este párrafo que voy a leer a continuación, me perdonáis que es un poquito largo, pero creo que vale la pena. Dice: muchas veces la misma concepción cristiana de las cosas
les inclinará a los laicos a alguna solución determinada en ciertas circunstancias. Sin embargo, otros fieles, guiados por una sinceridad no menor, como sucede con frecuencia y legítimamente, emitirán un juicio diferente sobre el mismo asunto. Ya ahí lo tenemos, ¿no? Unos laicos que, guiados por su conciencia en una circunstancia concreta, dan una respuesta A, y otro grupo de laicos que en las mismas circunstancias dan una respuesta B. Y aunque muchos relacionan fácilmente las soluciones propuestas por unos y otros al margen de la intención de las partes con el mensaje evangélico, que claro, ahora yo digo, es que yo le estoy dando la respuesta A esta situación desde el Evangelio, y el otro dice yo, conviene que recuerden, todos los de la A y los de la B, que a nadie le está permitido, en los casos mencionados, reivindicar exclusivamente para sí, en favor de su punto de vista, la autoridad de la Iglesia. Deben procurar siempre iluminarse mutuamente con un diálogo sincero, guardando la caridad mutua y preocupándose ante todo del bien común. Yo, no sé, de verdad, cuanto más leo el concilio, más me doy cuenta de que a mí lo que me toca es trabajar y hacer la vida real, pero que estos jerarcas, esa palabra que tan poquitos cariños recibe, ¿no? Jerarcas. Bueno, pues estos jerarcas que se reunieron escribieron muy bien. O decidme a mí vosotros si este párrafo que acabamos de leer no nos sirve. Es decir, precisamente lo que no tenemos que hacer, que es creer que el Evangelio está solo en lo que yo diga y que el otro, por supuesto, está equivocado. La verdad azul. No sé, que si os trae alguna reflexión este fragmento, Olivia, ¿quieres aportar algo más? Ah, ¿sí? Yo creo que esto, no, Ujú. yo entiendo que de romantizar muchos conceptos, ¿no? Y yo creo que la comunión es un camino. Y que eso es verdad, porque es la frase que decía aquel, para que haya comunión tiene que haber hostias. La frase que tiene ese tema, ¿no? Es decir, yo creo que es importante, y yo creo que es verdad, y cuando decimos que estamos hechos para Dios, no sé si sería equivalente si está hecho para Dios, no si no me encierre e intente ponerme. Estamos hechos para los demás. Esta fue la experiencia de Jesús de Nazaret. Tu libertad consiste en hacer la voluntad del Padre. Y esto no tiene lógica humana. Tu libertad consiste en sentirse responsable del hermano. Es decir, eso, entender que esa actividad, entre comillas, no es el puro activismo, es decir, el tener ese sentimiento es lo que nos humaniza. Y el compromiso no es una carga, el compromiso es una acción de gracia de alguien que se siente agraciado. Eso es lo que tenemos que. Y yo creo que tenemos que entender que por las razones que sean, yo me digo mi responsabilidad. Hay distintos niveles de responsabilidad. Pasar, es decir, de la concepción de la iglesia de clérigos laicos a comunidad ministerio, depende más de mi cura que de mí muchas veces. Es decir, yo no quiero ser, de verdad, yo soy un siervo inútil en esta historia, pero es verdad que a veces depende, es decir, de muchos, y yo no quiero culpabilizar a nadie, sino que a veces muchas parroquias son una especie de franquicia. Hay que poner un crucifijo, un altar por aquí, ahora yo vengo y rehago otros temas. Es decir, yo creo cómo avanzar en eso. Y yo creo que estamos viviendo una oportunidad de oro con el tema de la sinodalidad. El primer sínodo que no sale con ningún documento previo, se está elaborando sobre la marcha. Entonces, eso, creerse ese tema significa que, bueno, que es un camino lento, un camino, pero ese es el camino que tenemos. Y yo creo que esta responsabilidad la tenemos que tener, yo lo siento como laico, como seglar, ¿no? Pero a veces no es fácil. Muchas gracias. ¿Otras preguntas? ¿Mami? Sí, bueno, al hilo de lo que se estaba hablando, ¿no? Y en la ponencia que ha sido poniendo, hay una parte que han insistido en la vivencia de la fe. La fe tiene una parte personal y otra colectiva, ¿no? Y ha llegado un momento que has dicho, el cristianismo está por realizar. A mí me gustaría que desarrollara algo. Mil maneras, de mil maneras. ¿Te refieres a que hay una parte colectiva? Nos Sí. quedamos en lo personal. Pero ya hay textos aquí en la Gaudium et Spes que dicen precisamente que es imprescindible, a ver si encuentro cuál era el texto más significativo, que eso que se dijo, que lo había comentado Ranner y que en cierto modo está aquí integrado, ¿no?
el cristianismo del futuro o es místico o no será. Es algo así. Y aquí se dice también, es necesario que cada persona tenga una, no lo encuentro en este momento, pero una... llega a emplear el término. Hay que separarse del concepto mágico y supersticioso del mundo. O sea, trata de magia y de superstición. Muchas de las cosas que parecían que eran solo conservadurismo, magia y superstición. Y para llegar al pie de la letra, en su latín, a un sentido de Dios más vívido. Un sentido de Dios, que es un término muy poco en la tradición. Porque de hecho eso del sensus numinis es una cosa incluso de Calvino. No era de la tradición. Está mínimamente en Santo Tomás, hay algún momento, pero no es una cosa central. Hay que conseguir un sentido más vívido de Dios, a saber, más personal y que signifique una adhesión actuosa, o sea, activa, llena de actividad a la fe. El crecimiento de la fe es una adhesión mayor a ella en el sentido de que te vuelve más activo y a la vez más místico, si quieres, porque tienes un sentido de Dios más vívido, individualmente. Eso es fundamental, fundamental. Aquí en España yo, pues, bueno, es una figura que luego ha tenido sus discusiones y sus líos, pero yo he sido muy amigo y muy discípulo y muy... Era el Juan que bautizaba niños, era Juan Martín Velasco, mi familia. Ha sido muy importante en nuestra vida. Claro, pues Juan te decía, mira, esto es la religión. Y tú decías, eso debería ser la religión, porque lo que es mi religión... O sea, él hacía una descripción, esto es fenomenología de la religión. Tú lo que decías es, me estás describiendo la religión en su perfección. Entonces, montones de personas religiosas hemos sentido un enorme impulso hacia la religión en serio por esas presuntas descripciones de lo que es la religión, como que lo que tendría que ser y lo que no somos. Y había, claro, pues un sentido profundísimo de esta adhesión personal viva que tú tienes que estar experimentando a diario y que es lo que da, como decías tú, el alma a tu acción. Y si no la estás pasando a la acción, es que no es adhesión. Pero si la estás pasando a la acción, como tú acabas de decir, y no tienes vida de oración, pues no es nada tampoco. Entonces, esa confluencia pues, es una de las tesis básicas del concilio. Pero claro, que eso llegue una persona a realizarlo, pues supone que de momento, bueno, que tiene una aventura por delante enorme, porque la vida de oración no se va a acabar nunca, es una especie de aproximación ahí asintótica y tal, y tienes que ir respaldado por lección para que eso sea verdaderamente oración y no se quede como una expresión que empleó más de un autor, más de un poeta francés que decía la conexión. Claro, aman a Dios porque como no aman a nadie, dicen que aman a Dios. Al duro no puede ser, pero es una cosa... Claro, a Dios... También eso lo cuento siempre, que parece como una broma socrática, pero es de la carta de San Juan. Yo diría, esto es de Jesús, ¿no? Pero ¿cómo no vas a amar? ¿Cómo, si no amas al prójimo, cómo vas a amar a Dios? Y la respuesta es facilísimo. Es infinitamente más fácil creer que amas a Dios que amar al prójimo de verdad. No pues, cuentes esas bromas porque todo el mundo lo hacemos, ¿no? Así que desde lo individual sería esto. Tienes que actuar mucho más de lo que te atreves a actuar y rezar con mucha más intensidad. Y tomar luego en lo colectivo pues esta responsabilidad por la vida de la Iglesia, que es cuestión de todos, claro. Es verdad que en este momento, por ejemplo, yo me separé de la parroquia donde estaba porque llegó un cura nuevo y lo que hace es cambiar el templo entero, o sea, destruirlo y hacerlo cuando lo habíamos pensado entre todos para que tuviera el altar no sé cómo, el símbolo no sé qué, y hay un fondo negro y sale la cruz de la resurrección. Cambió hasta la disposición del altar y todo. Pero bueno, sin consultar a nadie, lo hizo así, por las buenas. Mira, es que puede ser. Creo que había sido un antiguo alumno mío del seminario. O sea que... ¿Tú quieres añadir algo a eso, Nuria? Pues no, ya, bueno, pues ha dicho ya, no sé. Lo único que piensa, bueno, el tema de la responsabilidad, que lo hemos estado comentando, o sea, simplemente que lo que decía María, ¿no? Cómo poder ser, o poder estar en más comunión. Y al final, o sea, lo que decíamos era, pues, ser consciente de que mi vida no va sobre mí mismo, sino que lo que yo hago, pues, afecta a todos los de él. Entonces yo pensando, ¿no? También
que al final lo que dice lo que menciona mucho la Gaudium et Spes es sobre el tema de la dignidad de la persona, ¿no? La pregunta que yo me hago también, yo he hablado de una pregunta, no una respuesta. ¿Realmente somos conscientes de nuestra dignidad? Porque si yo fuera realmente consciente de mi dignidad como hija de Dios, ya está, no hace falta que te diga nada. O sea, es que me va a salir amar a mi prójimo porque es mi hermano, porque es hija de Dios y yo soy hija de Dios. Pero realmente soy consciente. Pues es una gracia también ser consciente de eso, porque ya saldría todo, yo creo que ya. Entonces, es que ya, o sea, que puedo pedir más en la vida. Y además darías tu opinión libremente, gustara o no, en tu parroquia y en tu diócesis. Y no, es que yo estoy en el centro de la iglesia, no estoy al margen. Estoy diciendo algo que puede ser un poco sorprendente, un poco tal, pero no estoy al margen de nada, estoy en el centro. Y eso es importantísimo, eso, porque hay una tendencia de decir, no, el que diga una cosa que no es, bueno, tuve una aventura que no cuento porque eso tampoco, pero por haber criticado el estilo pastoral de Juan Pablo II se llamó la de Dios es Cristo. Sí, señor. ¿Por qué va a estar más en el centro de la iglesia determinada manera de actuar que alguien que, bueno, pues que se atreve a criticarlo cuando le piden que critique, cuando además te dicen los obispos mismos, venga, habla. Entonces hablas con todo tu entusiasmo y te la cargas, pero no tiene ningún sentido, porque eso es una falta de conciencia de lo que significa la iglesia, que es lamentable. Si la iglesia fuera solo la jerarquía. Los demás veremos a ver si nos dan un 5 o un 6. Es que eso es una comprensión disparatada de lo que es el catolicismo. Podemos. O sea, fíjate la tarea, porque... Más preguntas por ahí. Bueno, yo quería decir, por ejemplo, que esto es lo ideal, pero esto no es lo que vivimos en las parroquias. Pues eso que... Esto, en las parroquias hay veces que por falta de formación de los sacerdotes, de los laicos, es como un control de la ley terrible. Los que se vienen a casar, ¿estás viviendo en pareja? ¿No estás viviendo en pareja? O sea, es un control, es una cosa que a nosotros los que atendemos la parroquia nos lleva a una dificultad, porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Cuando la Iglesia nos está diciendo no juzgues, cuando se nos está diciendo tener misericordia, ¿qué misericordia tenemos nosotros haciendo esas preguntas a veces atornillantes? Entonces, yo veo que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se está haciendo. Incluso a los mismos sacerdotes no están bien formados. Nosotros tenemos sacerdotes que uno te dice A y el otro te dice B, y el laico se queda según, hoy es el lunes y le toca a este, pues hacemos lo de este, el martes le toca al otro, hacemos lo otro. No me parece... Es la costumbre inglesa y extranjera de poner en la puerta qué cura va a decir la misa. Sí. Y bastante útil. Entonces veo que hay veces que lo que ellos preguntan, ellos mismos no se están viviendo, no personalmente, sino de cara, y veo que no falta sé mucho. qué querrá comentar Nuria, pero para empezar hay que tener un cuidado enorme en la formación de los catequistas. Sí. Que ya no sé si se tiene o no, pero mi experiencia ha sido que no. Cuando ha tocado la catequesis de mis hijos, pero hombre, ¿por dónde vamos? Es que esto es un desastre y hay que pasar por eso porque no vale... Bueno, en nuestro caso casi sí, porque como estábamos en tantas cosas, pues me parecía que con que fueran de mi familia tenían el certificado de haber sido catequizados, pero eso no era porque tanto los niños recibiendo una catequesis pésima en un momento que es fundamental en la formación. Importa mucho el número para que cuando se envían estadísticas aquí al obispado o lo que sea, y se diga, hay tantos catequistas, pero no hay formación de esos catequistas porque hay montones de niños y a lo mejor no hay familias que... Claro. Y entonces yo veo que hay un desfase. Que todo esto en la teoría está muy bien, pero esto en la práctica no lo vivimos, no lo vivimos. Hay que tomar la palabra, guste o no. A lo mejor te defiende más el obispo que tu párroco. Sí, porque comprende que has tomado la palabra porque era necesario. Y oye, ¿qué le vas a hacer? Pues... Tú a lo mejor ayudas, como me ha pasado a mí, por ejemplo, ayudas a un invidente a comulgar allí porque es invidente y no se ha cambiado de sitio y no sabe ir,
Y entonces el cura te regaña porque ¿cómo has llevado a un adúltero a comulgar? A un adúltero. Yo no sé, no tengo por qué saber si esa persona es adúltera o no es adúltera, y no soy yo quien para juzgarlo. Entonces me parece que... Pero hay laicos que denuncian a los curas si han dado la comunión a alguien que no está casado, que tal, que cual. Y entonces, un lío que, ¿cómo va a extrañar pues que haya un documento como fiducia? Bueno, es que es normal, pues claro, que no conocemos amigos que antes no pasaba, pero amigos muy queridos, bueno, pues que están en el Crismón, se llama, ¿no? La asociación esta, por ejemplo, que eso no se va a hacer ninguna clase de cuidado catequético, ni es que eso no es posible, eso no, aunque no se reconozca el matrimonio, es que no hace... Hombre, tú ayudas porque te lleva la misericordia de ayudar a una persona que no ve. Claro, tú no eres un fiscal para saber la vida de esa persona, si está casado, si mal casado, como quieran decirle. ¿Comprendes? Entonces, es una pena. Sí. Muchas gracias. Rocío, por favor. Bueno, yo esta pregunta va para Miguel, porque habló de la familia al principio. Yo soy delegada de Familia y Vida desde hace 1 año y medio. Que ya la familia hace 60 años era un problema, tenía problemas. Hoy en día ya no vamos a hablar. Ha hablado también usted de que tiene 18 nietos, me imagino que tiene un montón de hijos. Entonces, por su formación y por su experiencia personal, me gustaría que me hablara un poquito de esta constitución, del tema de la familia, me hablara un poquito y me orientara un poquito, porque yo no he tenido, reconozco, ni la cosa de leérmela antes de venir por circunstancias. Entonces, Vaya por ti. bueno, ya. Tomemos nota. Bueno, es el primero de los problemas más urgentes a los que se refiere el documento, y es curioso porque hoy sería más difícil, desde luego, hacer ese análisis. Es muy natural que, claro, se insista, es que es así, que la familia es como la iglesia primordial. Una de las razones por las que yo no he querido participar en otras cosas es porque si mi propia familia no termina de ser realmente una iglesia familiar, ¿qué voy a hacer yo metiéndome en no sé qué movimiento? Ya, pero es que no tiene sentido. Vamos a ver qué hacemos ahí dentro, que siempre va a ser imperfecto, pero que hay que continuar y continuar. Entonces, bueno, sí, yo tengo 7 hijos. Por tanto, parecía evidente que yo tenía que pertenecer o al Opus o a los chicos o a no sé qué otra cosa. Resulta que a nada, precisamente. O sea, que era un problema solo de que cuando uno solo tiene un hermano y tu mujer es hija única, esto se acaba. ¿Qué situación es peor? Probablemente la mía que la suya. Así que, bueno, y eso ha sido, la verdad, un gran éxito, lo mejor que nos ha pasado en la vida. Claramente, absolutamente, ¿no? Pero, claro, el documento sí se hace cargo de eso, de que si la familia deshace su condición de responsabilidad, de portadora de la fe, incluso de iglesia pequeña, pues que el futuro es negrísimo, porque es que eso no puede ser responsabilidad ni de los colegios, aunque sean religiosos. Y luego muchos encima ocultan casi que son religiosos, con lo cual no sabes ni el ideario del colegio donde vas, ni luego ves que se defienda eso. Y pasa en los colegios como pasa en las universidades. Puedes ir a una universidad de la iglesia como si fuera, como si nada. O sea, es nada. Entonces, en ese sentido, pues claro, el reforzar la vida familiar como vida sana, vida espiritual, vida abierta al futuro, vida donde enseñen una acción comprometida, para que los hijos tengan también su palabra, pero no sean solo amigos de los padres, son hijos, no amigos. Y la educación es una necesidad, y la formación, y la disciplina, y todo eso, pues es una cosa que el concilio se tomó tan en serio que lo pone como el principio de los problemas. Y ahora, con más perspectiva, digo, madre mía, es que hay países donde es que, yo qué sé, o sea, en alguna de estas zonas también, mucho teólogo de la liberación, mucho tal, pero si es que los maridos a los 40 años abandonaban todos a sus mujeres, y la mujer era el sostén de todo, la que trabajaba, la que hacía todo. Entonces ahí tenías un montón de cristianos de izquierda que se habían ido de su casa y tenían 2 o 3, no sé qué. Luego mi hijo ha tenido una larga experiencia en Guinea Ecuatorial. Mi hijo, madre de mi vida, o sea, esto... Y entonces a lo mejor, claro, la atención del documento está más dirigida a esas zonas, no lo va a decir, ¿no?, donde la desintegración familiar es creciente y se multiplica a toda velocidad. Es que no quiero decir más ejemplos ni nada así, pero es que es inconcebible la cantidad de abuso sexual, de abandono y tal, que se da en ciertos lugares que nos parece que están muy civilizados, que son muy
en Sudamérica, en África, desde luego. Una cosa demencial. Evidentemente, si se empieza así la vida, ¿qué es un niño destrozado? ¿Qué es un niño? Pues nada, es simplemente carne de cañón para la sociedad y para... Entonces es necesario que, claro, que se abunde mucho en eso, aunque aquí evidentemente no había todavía el gran problema de si hay 5 géneros, 6, no sé qué, tal. No es a lo que se mira, pero se mira con tanta caridad eso que diría un hombre, evidentemente, amores en serio, pues pueden tener una bendición y de luego tienen que tener una catequesis apropiada, no pueden ser abandonados como si fueran puros réprobos, como ignorando que eso no es un vicio, sino muchísimas veces una condición existencial dada, inevitable, y todo eso está todavía un poco fuera del margen, pero los principios básicos yo creo que se pueden mantener, porque en efecto hay tanto ambiente de caridad en el hablar de eso y tanto fomento de lo que es lo personal, lo individual, la responsabilidad, la sabiduría, que me parece que el documento podría pasar sin mayores problemas. O sea, no se mete ni siquiera lo que tuvo, por desgracia, al final de Pablo VI, de su pontificado, pues hubo sobre la prevención, vamos, que no se tuvieran todos los hijos. Tal. Eso son temas que el documento no toca apenas, aunque sí que se refiere a que es primordial la educación de hijos, el tener hijos y el educarlos y tal. Eso se refiere muy tradicionalmente. Pero está en un espíritu que permite, yo creo, actuales desarrollos que van a ser imprescindibles, duela a quien duela. Pero... Muchas gracias. José Enrique. Yo quería hacer una reflexión, pero al hilo de lo que le estaba escuchando ahora por último, yo lo que he ido observando es que al final muchas veces las parroquias, o una gran inmensa mayoría de parroquias, por lo menos de lo que yo conozco aquí en Huelva, no dejan de ser solamente dispensarios de sacramentos y de algunos sacramentos. Es decir, que tampoco veo a los curas confesando, sino celebrando la misa, o el bautizo, o los funerales, ¿no? Es decir, tristemente no se vive el ambiente de parroquia donde la comunidad se conoce, participa de la oración. Antes tú hablabas creo que lo que nos toca rezar. Pues muchas veces creo que la comunidad nos reza para recibir la inspiración divina y poder después también la parroquia conocerse y poner las personas más idóneas al frente de esos elementos o de esas tareas que son fundamentales para la vida de la comunidad. Es decir, los catequistas, ¿no? Y yo tengo la experiencia de ser catequista cuando mi hija mayor iba a hacer la primera comunión y hombre, a mí me cazó el cura. Tú. Hombre, es verdad que el cura me conocía, pero yo dije, bueno, pero yo no me he ofrecido. Yo no quiero asumir esta responsabilidad y él me obligó. No, tú sí, en fin, no era para el grupo de mi hija, pero que yo digo, bueno, y yo, claro, yo me ponía a ver otros catequistas y yo decía, pues, y yo que no tengo experiencia de catequista, voy a dar catequesis, yo no sé los demás cómo serán. Entonces, muchas veces esa realidad está transmitida después al ámbito, no ya familiar de la iglesia familiar a la que se refiere, ¿no? Es decir, donde los padres ya no tienen conciencia espiritual ni de fe, con lo cual, ¿qué van a transmitir a sus hijos? Pero es que tampoco los docentes, profesores religiosos, son gente que vivan su fe con conciencia, sino que son transmisores de, como el que está dando matemáticas, o da física, o da geografía, y que transmiten un concepto de formación religiosa, pero sin una vivencia espiritual. Claro, creo que al final esa reflexión, ese comentario que ha hecho sobre ese seminarista que decía hace un milagro, probablemente no deja de ser cierto que el cura hace milagro diario, pero no lo hace por mérito suyo, sino lo hace por mérito de Dios, ¿no? Que es el que le ha puesto ahí para que haga esa función. Pero no somos conscientes después, el resto de la comunidad, de qué funciones desarrollamos en esta comunidad parroquial o en esta iglesia cristiana. Eso creo que nos falta porque ni nos conocemos, ni creo que rezamos lo suficiente para que Dios nos ilumine a cada uno de nosotros. Y eso creo que es algo de lo que adolece esta iglesia de que se mueve en estos tiempos, ¿no? Donde vamos a la rutina diaria y a los frentes que tenemos abiertos, pero no nos ponemos a interiorizar verdaderamente qué es de nosotros, qué nos pide Dios y qué nos pide al conjunto de la comunidad. Ha habido un momento, una época que creo que ha pasado, ¿no? Pero nosotros lo tuvimos con alguno de nuestros hijos, claro, traían la cartilla de colegio. Entiende que Dios es Padre, progresa adecuadamente. Entiende que el amor al prójimo necesita mejorar.
una tabla de dogmas y a ver el dicho siente. Bueno, era una cosa que de mi vida como estamos, ¿no? Pero ¿qué ibas a hacer? Porque el colegio tenía que hacerlo, estaba en el programa de... Pero por otra parte, de lo que dices, por ejemplo, yo siento muchísimo, y eso creo que va a ser muy difícil recuperarlo, la ruina del sacramento de la reconciliación, del perdón. Eso me parece una cosa tremenda. Que te lo encargues al terapeuta, no sé qué, y que no haya... O sea, que no se sea capaz de ejercer el sacramento de la confesión de una manera que no sea abusiva, indigna, peligrosa. Y eso porque es que me parece una cuestión totalmente básica, vamos, no sé, que habría que exigir que cambie, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es casi incontrolable, porque en el secreto del confesionario a ver qué pasa. Pero por Dios, eso ahora se está también hablando mucho a propósito de las víctimas, de cómo reacogerlas y tal. Pero hay que hacer algún tipo de ceremonia casi nueva, porque quién sabe, la liturgia. O sea, que de todo eso que dices, que es verdad, la Iglesia como administración de sacramentos y ya está. Pero a mí me duele mucho la cuestión de que la confesión está perdida. Está perdida y hay mucha gente que dice, mejor que lo esté, que no se recupere, porque eso, hombre, pero no todo va a ser la regenta y el magistrado, por Dios. Cosas como muy elementales, la verdad. Pero es que solo es el año 2000, que será el año 200.000. Ya veremos a ver cómo ha ido el año. ¿Alguien se queda con alguna pregunta por ahí? Nuria, que no te he dejado hablar. Bueno, pues entonces le damos la palabra a Miguel para que cierre la sesión en el tiempo que él considere oportuno, siempre menos de media hora, porque a la una solemos terminar, pero tienes la palabra, Miguel, para darle cierre a este encuentro. Han salido tantas cosas interesantes en vuestras preguntas y tan difíciles de responder que yo creo que no hay mucho que recoger. Yo diría un par de cosas. En el Cognit Spes se hace una alabanza especial que yo ya he pedido incluso en público que se aumente y se multiplique a la llamada a la vocación de políticos realmente al servicio de la sociedad, bien formados. Esto es una cosa que para Maritain era más que evidente, o sea, era algo completamente evidente. Y la pura realidad es que los que hemos intentado alguna vez algún tipo de acción política, claro, nos lo hemos rechazado inmediatamente. ¿Qué es acción política? ¿Meterte en un partido o obedecer consignas? Pues que es imposible. Se ha vuelto a hablar incluso de partitocracia en este mal sentido, que puedas estar votando contra tu conciencia en el Parlamento, por ejemplo, sin darte cuenta de que tú tienes tu escaño y no es solo una dependencia. O sea, hay una perversión en la vida política en toda Europa, lo que más o menos conocemos, que es totalmente lamentable. En algunos países menos. Suiza, por ejemplo, se debate sobre las normas reales y da igual que se sea de izquierdas o de derechas, ni se sabe, porque no hay casi ni izquierdas ni derechas. Y no. Entonces, un insistir en que se necesita, pero claro, una formación. Es que un político en Francia, una de mis nueras es francesa, japonesa. Claro, de aparecer un político y dice, pero este señor no ha pasado por la ENIO. Claro que no ha pasado por nada. Vamos, está aquí desde los 17 años sin hacer nada. Es que no hay que pasar por una escuela de administración. Caray. O sea, necesitas una formación elemental en derecho, en no sé qué, en no sé qué, en no sé qué. Eso me parece que es un problema crucial y que sí está aquí, desde luego, pero no se ha desarrollado lo suficiente. Y lo ha hecho Pablo VI también. Claro, pero Pablo VI, yo he visto las notas en el archivo donde nació Pablo VI de cuando iban los fascistas a registrarles las oficinas donde estaban allí trabajando, lo que luego fue la democracia cristiana, y les quitaban todo, los metían en la cárcel y tal, pero Pablo VI estaba ahí con 18 años, en plena acción política, ¿no? Tenía una conciencia de eso enorme, y luego el asesinato de Aldomoro, en fin, todo eso fue para una tragedia real. Eso es, yo creo, del todo imprescindible, una llamada en serio hecha a la formación, a la vocación de un político que se dedique realmente a lo que tiene que dedicarse. A eso me parece que falta. Y desde luego falta entre nosotros de una manera clamorosa. O sea, todos lo estamos como deseando, pero nadie puede hacer nada, porque es que entrar ahí es una cosa tremenda, ¿no? Y la gente que yo conozco pues ha entrado y luego el partido se ha deshecho. Y casi los fundadores han sido los primeros que lo han deshecho ellos mismos a la vista del resultado. O sea, es que mañana, de hecho, tengo una votación sobre este asunto en un sitio que veremos a ver qué pasa. Da ganas
final ponerme hasta enfermo porque es que no hay manera de... Bueno, segundo, yo creo que hay una cosa que la Iglesia no ha cuidado lo suficiente, a pesar de que es verdad que habría la opinión A y la opinión B, que es la economía, a lo que se ha referido antes Nuria. No hay una especie de doctrina económica, no hay una doctrina social. Luego, donde menos casi se aplica es dentro de la propia Iglesia. ¿Ya? A veces me han venido unos señores, vamos a fundar una universidad católica en el Perú. ¿Cómo se funda una universidad católica? Cumpliendo la doctrina social, porque es que no se cumple en ningún lado. A la gente la matan de hambre, no sé, o sea, bueno, bien. Pero eso es secundario. En cambio, lo que no tenemos, que en algún tiempo parecía que íbamos a tener, me acuerdo de Ota Sik, un economista checo de hace 50 años, que estaba como refundando la socialdemocracia, que no sé qué. No hay una doctrina económica que pueda, por ejemplo, pues valorarse contra el liberalismo feroz. O al contrario, con estas cosas un poco extrañas de ¿cómo se llama? Piketty, o ¿cómo se llama este tío? Bueno, yo, por ejemplo, en la academia estoy entre liberales furiosos. O sea, que se tomarían a broma ni Dorothy Day ni nada de esto. O sea, que solo creen en el liberalismo y de una manera ciega, por eso nos va a llevar al progreso. Yo tuve una discusión con Popper mismo en su casa, en una casualidad. Bueno, para Popper el único problema era reducir la natalidad en el tercer mundo. El único problema filosófico, económico y de todos. Y decían, pero eso es una barbaridad. Y yo aquí vivo en el paraíso. Lo más claro, vives en el paraíso. Y le ponía el ejemplo de Marruecos. Tenemos una frontera con un desnivel 15 veces entonces 15 veces, no sé ahora cómo ya. La renta per cápita, no sé ver qué hacemos. Y el tío te decía, pues que se aguante esta generación, o sea, se mueran, y ya vendrán los hijos, los nietos, y entonces como el mundo va mejor, porque el liberalismo, tal, y entonces era el fin de la historia, que si no sé qué, que se aguanten, dentro de 2 o 3 generaciones ya estarán al nivel, pero que no nos fastidien, no nos hundan el nivel de vida a nosotros y tal. Eso era poco. A partir de ahí para abajo, la cantidad de teoría económica disparatada que circula, pues es tremendo. Entonces, claro, yo no digo, no se podrán poner de acuerdo, pero a lo mejor eso sí que le costaría al Papa una crítica salvaje, salvaje. O sea, eso sería, vamos, en comparación con las actuales críticas, sería nada. Que hubiera algo parecido a un germen bien establecido de doctrina económica católica. Yo comprendo que eso es de una dificultad loca, pero falta completamente. Que lo oficial, ya os digo, hay 8 o 10 economistas de primer nivel ahí y son todos un liberalismo loco, vamos. Les molesta hablar de cualquier clase de humanismo, de cualquier tema. Contestan cuando hablan de eso, contestan, no he entendido nada. Claro, yo tendría que contestar, yo sí que no te entiendo a ti nada en absoluto. Esa sería la respuesta lógica. Pero vamos a ver, pues no entienden nada que es libertad, responsabilidad, individuación, vida humana previa. ¿Qué es eso? O sea, enigmas, misterios, nada, hombre, problemas técnicos que además el mercado los va a resolver. El mercado y luego la inteligencia artificial va a resolverlo todo. Vamos a vivir, vamos. Tanto agorero y tanta gaita que sois unos ignorantes, que son así, pues así va la cosa. Pues yo creo que, hombre, se pueden hacer, evidentemente, congresos, la Fundación Juan Pablo II sobre familia y sobre... Perfecto. Pero algo parecido sobre economía habría que hacer. Y eso, bueno, será difícil, será fácil, será lo que quieras, pero no basta solo con reuniones de filósofos, de teólogos, de pedagogos incluso, no. Hay que pasar a ese punto que va a ser complicadísimo, pero si no tenemos una especie de doctrina económica mínima en que y además que pueda decirse, pero si es que esto se progresaría más, pero no al modo de estas cosas que han inventado. A ver, inteligencia emocional, en principio lo hacen para que las empresas ganen más, no con los fines maravillosos cristianos estos. Es que ha habido que intervenir en cosas así, en pedagogía, desde hace ya años, porque es que habían descubierto que es maravilloso que los niños tengan una especie de vivencia religiosa de lo luminoso cuando son pequeñitos, porque eso les hace mejores consumidores, en definitiva. Lo decían un poco de otro modo, pero era eso. Pero
O sea que vamos ahora a suscitar en nuestros niños una bonita vivencia religiosa solo con fines de que sirvan mejor a la máquina social que no podemos criticar. Claro, te ponías hecho una fiera y no te entendían porque había un montón de cristianos que estaban a favor de eso. Pero vamos a ver, ¿cómo? ¿Quieres mercantilizar también esto? Había un pensador, discusiones por ahí de todos los estilos, pues el pobre hombre se ha muerto muy joven, pero que decía que el catolicismo es maravilloso porque sirve para que la banca, por ejemplo, hombre, los católicos cumplen con sus promesas. Y claro, una de las ventajas del catolicismo es que la gente cumple, vamos, paga las hipotecas. Pero bueno, ¿esto qué es? Y el Vaticano le daba cancha. Es lo que molestaba. O sea, que vayas a una reunión de filósofos, no sé qué, y que se aparezca un tío y te diga eso. Y te molestaba enormemente, ¿no? Te parecía una cosa inconcebible. Pues ese es un tema que la política y la economía no son, claro, no sé, temas espirituales centrales, pero es que a la larga, claro, la vida humana, pues, ¿qué hacemos con esto? Y te vas a donde tengo una de mis nueras, es del Camerún, empiezas a recorrer platanales, todo, propiedad de no sé qué empresas francesas. Bueno, y mientras tanto, queda eso, guerra civil. Se están matando sin que sepan ni para qué se matan, porque les han vendido armas. Y nosotros aquí estamos comiendo plátanos, claro, porque mira, este viene de Canadá, vale, vale. Si viene del Camerún, mejor no, porque ya llega un momento, hombre, no sabes ni dónde tienes hecha la ropa. Ese es un problema. Y el tercero es, en realidad, yo creo, los medios de comunicación. En el fondo no tenemos acceso a la verdad política. No sabemos cuál es. Ni en España, ni muchísimo menos en Europa, ni muchísimo menos en el mundo en general. Es decir, los medios de transmisión de las noticias están viciados. Y apenas hay algún periodista sabe últimamente que el periodismo tiene que ser la búsqueda de la verdad y tal, pero es una especie de excepción completa. Claro, ahora te dicen, no, si se cumple el programa 2030, inteligencia artificial, la información será veraz. Pero bueno, vamos a ver, ya eso se deduce del programa 2030. La información será veraz cuando ahora, hasta para moverte en una bicicleta en Madrid, tienes que meter todos tus datos, que los conozca Google, TikTok, no sé quién. Hombre, no me digas, es que es completamente ridículo. Pero yo no sé lo que está pasando, por qué se están matando en el pueblo de Minuera, en el Camerún, donde estuvimos. Luego, en esa iglesia mataron a los seminaristas a tiros 3 meses después. Yo no sé lo que está pasando, no tengo ni idea. Y si solo me dan una fórmula fácil de eso, de una empresa francesa, no sé qué, pues la puedo creer o no. ¿Es Boko Haram? ¿Y quién financia Boko Haram? ¿Y quién? No tenemos ni idea. No sabemos en qué emplean nuestros bancos, nuestros dineros, ni en qué. Es terrible, porque además eso crea una conciencia de culpabilidad monstruosa, que será justísima, pero de luego monstruosa es. Así que periodismo, economía, me parecen y política, 3 asuntos completamente cruciales. No sé, si el Observatorio Romano al menos dice la verdad, ya tendríamos a alguien, no lo sé. O sea, es tremendo, es una cosa terrible realmente. Y bueno, las escuelas de periodismo dices, no, aquí procuramos, no sé qué. Pues no lo sé, porque claro, este periódico solo diga esto solo diga lo otro. Es una vergüenza, pero bueno. Esos me parecen 3 temas, sí, muy políticos, pero de aplicación de lo que está aquí. Francamente, los 3 más graves, creo yo. Porque ya pensar eso, que haya una educación realmente humanista, realmente, eso es cuestión de cada pobre profesor que lucha ahí como puede. Pero bueno, vemos que hay gente, pues nuestros amigos de Juan Diego, que consigue una libertad extraordinaria en el bachillerato, porque se la toma. Pero si no tuviera, tal como está organizada la educación, vamos muy mal, porque nadie parece tener libertad. El inspector llega y te puede fundir. O sea, hay pueblos en Almería, he tenido alumnos míos que han trabajado allí. Es que este tío ha dejado el examen en blanco, pues lo tienes que aprobar. ¿Por qué? Pues porque su padre es el narco de la... ¿Que no le apruebas? Pues te expulsamos del instituto. Es que yo como
mi familia está en Murcia, estoy aquí en la frontera con Almería para poder... Pues te vas a ir a Cádiz. O sea, es que eso no pasa. Madre mía, a ver cómo podemos organizar esto, cómo podemos... Bueno, pero esto no quiero que sea una noticia apocalíptica final. Puede ser, es al contrario, es una tarea muchísima y que las cosas no van a ser nada fáciles porque el control de la información, el control de los datos, el control de nuestras vidas, claro, yo comprendo. Mis amigos muy jóvenes muchas veces son objetores a todo. Claro, es un papel muy individual. Yo no me subo en una bicicleta porque no. Yo no voy con Google porque ni hablar. Yo, claro, pero es que casi no puedo vivir así. Yo no uso tarjetas de crédito. Y además soy vegano. Y además... Y tal, no sé, con 20 años podíamos todos transformarnos en hacker, vegano y yo qué sé, cosas más, ¿no? Y cuido un huerto en no sé dónde. Vale, bien, pero claro, esas actitudes tan radicales tampoco parece que favorezcan una evolución fácil, ¿no? Pero yo las comprendo, francamente las comprendo. Pero bueno, venga, cosas más esperanzadoras, porque decimos... Sí, el tono Gaudium et Spes no nos ha acompañado hasta última recta final, pero así son las cosas. No, pero es que el problema es la esperanza absoluta tiene que tener conciencia muy clara del mal espantoso. Y eso es lo malo. Entonces parece claro, si hablas mucho del mal espantoso, pues parece que estás en plan dolorista, trágico, no sé qué. Pero es que no cabe experiencia absoluta sin haber pasado por ahí. Entonces, el problema que comentábamos antes, Nuria y yo, que claro que tenemos es, vamos a ver, estos nietos maravillosos y tal, cómo los vuelves invulnerables, porque se van a enterar y tienen que enterarse de todo. Pero a la vez tienen que volverse invulnerables al desastre. Y esa es la maravilla del amor. O sea, solo a base de muchísimo amor, que ojalá de tiempo a poner todo lo que hay que poner ahí, salen con una armadura y pues va a caer todo, porque es que tienen que enterarse. Y tienen que enterarse de dónde llega la profundidad del mal. Y eso es una cosa abismal, realmente abismal. A mí de las cosas que me irritan es las disculpas exageradas que se ponen para que parezca que la culpa y la responsabilidad no son ni culpa ni responsabilidad. Pero hay casos en que la culpa no está en culpa, vale, bien. Pero claro, es que si solo hay que leerse en uno mismo, cuando uno hace el mal, caramba. Y qué manera más estúpida de hacerlo, además. O sea, yo eso no, ahí soy una especie de rigorista furioso, porque me parece que rebajar eso no se puede de ninguna manera. Bueno, Miguel, pues si te parece, lo vamos a dejar ahí, porque esta última llamada a un amor permanente, no, la última palabra era tuya, así que vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias a todos, especialmente a Miguel y a Nuria por haber estado hoy poniendo la Gaudium et Spes delante de nuestra, y me queda citaros para el 29 de abril, en el que clausuraremos este curso con una última sesión dedicada a la Dei Verbum, que es la que nos lleva de vuelta al origen de todo, a la palabra. Así que mucho ánimo, leer la Gaudium et Spes y también la Dei Verbum, y así venimos con los deberes hechos para la próxima, Rocío. Muchas gracias.